Saludos cordiales para todos. Pues el día de hoy vamos a dar un tema acerca de unos de los episodios de México, específicamente en el contexto religioso. Les habla su compañero, su amigo, su hermano en Cristo, Alejandro Garduño Mejía. Y pues nos da gusto nuevamente poder compartir con ustedes esta pequeña información de un tema general acerca de uno de los episodios de México, de los cuales pues algunos no los conocen o están siendo olvidados en las páginas de la historia de México. Me refiero a las misiones que realizaron los grandes misioneros que llegaron a nuestra patria y que su heroicidad alcanzó el grado del martirio. Los que no fueron martirizados alcanzaron propiamente un contexto de heroicidad que tendrían que estar en los pedestales para rendirles honor a esos grandes hombres. Hay muchos, y muchos, desde luego, sus nombres han sido olvidados. De los más reconocidos, pues está Padre Motolinia, Junífero Serra, Márgen de Jesús, Fray Andrés de Olmos, Domingo de Betanzos, Padre Motolinia, Junífero Serra, y desde luego de la figura que hablaremos el día de hoy, uno de los hombres incansables que cabalgó miles y miles de kilómetros en su caballo. Me refiero al padre Eusebio Francisco Quino. Así que hablaremos un poquito acerca de su biografía. Desde luego que un pequeño video, hablar generalidades como lo hemos indicado desde su inicio, pero deseamos algo concreto y que sea provechoso para aquellos que vean, escuchen este video. Sin lugar a dudas, hay infinidad de bibliografía que habla acerca de varios misioneros, forjadores de México, ensachadores de México, la aventura misionera en el norte, mártires jesuitas, misiones jesuísticas, etcétera, etcétera. Infinidad de documentos que hablan acerca de lo que voy a hablar ahí, y que uno de los máximos biógrafos que tiene información extensa sobre el padre Quino, sin duda alguna es Herbert Bolton, que pues tiene relatos de las misiones más amplias y que se puede constatar. Pues bien, sin más preámbulo, hablemos un poquito acerca del padre Eusebio Francisco Quino, mejor conocido como el padre Quino, originario de Italia, nacido en 1645, de su padre llamado Francisco y su madre Margarita. Decir que su infancia fue normal y que estudió en el colegio de Halle en Austria. Ya desde los 18 años quería ser misionero, y por la cuestión de enfermedad, pues en su estudio, muy bueno en matemáticas, el padre Quino, y en su enfermedad, cuando tuvo una enfermedad, se dice que se encomendó a San Francisco Javier, un santo del siglo XVI, para ser misionero. Le impactó las misiones que él había hecho en Oriente y él quería ser misionero. Cuando enfermó, obviamente se encomienda a Francisco Javier y se dice que de esa enfermedad de la cual los médicos ya le habían diagnosticado que no podía curarse, se curó milagrosamente. Y por esa razón, el padre Eusebio Quino toma también el nombre de Francisco en honor a San Francisco Javier. De ahí que el nombre es Eusebio Francisco Quino. Bueno, en esa enfermedad, después de esa enfermedad se hizo jesuita, fue profesor de matemáticas en Austria, en Alemania, en varios lugares, en varias escuelas, en varios conventos, pero él quería ser misionero, sobre todo de China, porque le había impactado en su juventud esa parte de las misiones que se estaban realizando en el siglo XVI, XVII, XVIII. Entonces, propiamente, Francisco Eusebio Quino, pues mandó varias cartas para que lo hicieran misioneros a los encargados de las misiones, y tardó mucho tiempo en que le dieran autorización. Finalmente recibe el nombramiento de misionero a la edad de 33 años, y se dice que el padre Antonio Quetzquezpalmer
iba a ir a China, y que de esas misiones, pues unas iban a ir a China, a México y a Filipinas, y que echaron un volado, por decirlo así, entre el padre Antonio Geschpamer, y se dice que sacaron a la suerte y que en un papelito salió México y lo sacó el padre Quino. De tal manera que pues ahí se vio frustrada la misión y el pensamiento del padre Quino de venir a México. Él quería ir a China, pero la providencia obviamente lo había destinado para acá. ¿Y por qué decimos la cuestión de la providencia? Porque pues tardó tiempo para venir para acá, porque los viajes fueron frustrados, como voy a narrar de manera general. De Italia, del puerto de Génova, salió con 18 compañeros jesuitas para llegar a Cádiz, y en el trayecto de la travesía, pues hubo una tormenta muy grande, y entonces se dice que el padre Antonio, con el cual había echado las suertes para venir a México o a China, y él había perdido el padre Quino, se dice que el padre Antonio pues se sintió muy mareado plenamente, y que el padre Quino pensó, pues qué bueno, no va a llegar a China, así que si no llega a China, su lugar lo tomo yo y me voy a China tal como había pensado. Por otro lado, pues estaban piratas de aquellos mares y se encontraron con ellos, entonces la embarcación tuvo que tomar cierta distancia rumbo para poder desviar a los piratas, y pasaron por el estrecho de Gibraltar. Ahí perdieron rumbo y se perdieron durante todo un día. Al amanecer se dieron cuenta que habían perdido el rumbo, y de esa manera llegaron tarde al puerto, y ya llegando tarde propiamente, pues ya vieron las embarcaciones, ya a lo lejos se veían las velas muy lejos, hasta que finalmente se perdieron, no pudieron alcanzarlas, y de esa manera el padre Quino se queda en España. Y ahí en España propiamente tendrá que esperarse todo un año, porque las embarcaciones salían una vez al año. De tal manera que la frustración del padre Quino, más que frustración, pues llegó un momento, podríamos decirlo así, de desesperanza. Primero porque ya no iba a ir a China él. Luego, venirse a México a las misiones y llegar tarde y no poder venirse. Pero ahí vamos a ver el temple del padre Quino, una persona de mucha paciencia, de mucha constancia, y el ardor de misionero que ya traía dentro de su corazón para poder entregar su vida a las misiones, la misión jesuística. De tal manera que en ese año el padre Quino, en su estancia en España, pues aprende bien el español, porque él es originario de Italia, aprende bien el español, y se dice que comienza a estudiar, y hay información, estoy hablando del siglo XVII. Hay que recordar que en el siglo XVI los primeros misioneros, pues ya en la parte del centro, y sobre todo en la parte del centro, pues habían llegado los franciscanos, los dominicos, los agustinos, y en la parte del sur pues estaban ya, en 1572 habían llegado los jesuitas hacia el sur y hacia el norte, porque pues para allá no se habían extendido tanto las misiones. Ahí ya en el siglo XVII es cuando llega el padre Quino a esas tierras. Pero bueno, regresando para atrás, decíamos que pues él tiene una paciencia extraordinaria y se queda todo un año. Pues hay que esperar a que salga otro barco para poder llegar a las tierras de misión, y ahí se espera durante todo ese año. En ese año, desde luego que el padre Quino pues no se queda sin hacer nada, sino que al aprender español, y ya hay algunas fuentes ya ahí del comportamiento de algunos indígenas de aquí, de la Nueva España, entonces se dice que él pues comienza a hacer cruces, las cuentas del rosario y algunos otros objetos religiosos para poder regalárselos a los indígenas. Hay que tomar en cuenta que el padre Quino pues no solamente tenía un conocimiento universitario vasto en las matemáticas, sino que además era astrónomo, geógrafo. Entonces esa parte se comienza a trabajar ahí en España, y para preparar mejor sus misiones para venir para acá, y tiene que esperarse un año. Total que pasado el tiempo le dicen que va a salir un barco denominado el Nazareno,
y que tiene que irse de Sevilla a Cádiz. Bueno, cuando llegaron ahí, pues tuvieron que irse a Sevilla, sobre todo ahí en la parte donde estuvieron trabajando el padre Quino y otros misioneros jesuitas, y le anuncian que va a venir un barco denominado Nazareno para acá. Llegan al puerto de Cádiz, pero cuando llega al puerto de Cádiz le dicen que no, que zarpa hasta de 3 meses. Pues ahí tienen al padre Quino nuevamente con su constancia, con su paciencia, esperando, ya ansioso de ir a las misiones. En ese momento, cuando zarpa ya finalmente de los 3 meses, zarpa el barco del Nazareno, y al entrar al mar, choca el barco con unas rocas debajo y van otros barcos ya adelante y ellos se quedan atrás. El barco comienza a llenarse de agua, quieren remar para alcanzar las otras embarcaciones. Van 19 misioneros jesuitas y solamente de esos barcos que van adelante, pues no pueden llevar más carga, de tal manera que se quedan 12 misioneros, y de esos 12 misioneros, de entre ellos está el padre Quino. Tiene que esperarse ahora otro año, ya no pudieron alcanzar las embarcaciones, y aquellos que les alcanzaron, pues ya no había cupo, de tal manera que tiene que esperarse otro año para poder llegar a las misiones el padre Francisco Eusebio Quino. Y de esa manera, finalmente, bueno, pues con el padre Antonio, pues el padre Antonio conoce mucha gente, y de esa manera ahí en España se encuentran con la duquesa, una duquesa de Madrid, María Guadalupe de Lancaster, que ayudaba mucho a las misiones, sobre todo de Oriente, y propiamente las misiones que estaban dando en las Filipinas, las misiones que estaban dando en China, sobre todo, y pues esa duquesa ayudaba mucho a las misiones. Entonces ahí despierta nuevamente el interés por las misiones de China. ¿Por qué? Porque como la duquesa María Guadalupe de Lancaster pues ayudaba a esas misiones, conoce al padre Quino por parte del padre Antonio, y como ya se gastó el dinero, pues ya lleva 2 años, entonces pues ya el dinero que tenían para las misiones ya no existe, y pues ahora ¿cómo se va a financiar el viaje? Entonces providencialmente el padre Antonio le presenta a la duquesa, y de esa manera se conocen, y le pide que le ayude en las misiones, pero como ella solamente ayuda para las misiones de China, entonces el padre Quino ve la oportunidad nuevamente de decir, bueno, pues solamente ayuda para las misiones de China, entonces le voy a decir que me ayude, y que a hacer un documento para enviárselo a los provinciales, a los encargados de los jesuitas, y que en lugar de irse a México, pues a razón de que tiene quien la apoye, pues que lo manden a China. Pero como dije al inicio, la providencia ya los tenía destinado para acá. Porque finalmente pues hay una correspondencia en cartas del padre Quino a la duquesa, en donde pues le da guía espiritual. Y gracias a esas cartas que existen en los archivos se puede saber un tanto acerca de la vida religiosa de las misiones del padre Quino. Porque en esa correspondencia, obviamente, como ella finalmente sí le apoya para la misión, y pues finalmente se viene para acá, y esa duquesa pues le va a ser un apoyo y va a tener correspondencia incluso cuando el padre Quino ya esté aquí en México, y esa correspondencia seguirá, aunque ya será un tanto más espaciada, a razón de que una carta pues tarda, hay que recordar que se va por barco y tarda meses para poder llegar una carta allá, y después de regreso y leerla y enviarla. Bueno, pero cuando estaba en España, bueno, ahí sí podía tener correspondencia, y por esa razón se puede saber la vida y obra del padre Eusebio Quino. Por cierto que en 1680, estando ahí en España, hizo un estudio astronómico de un cometa, y fue publicado, porque el padre Quino no solamente, como dije, pues era religioso misionero, sino que era astrónomo, era matemático, cartógrafo. Tenía mucho conocimiento el padre Quino. Finalmente se embarcaron ya para México el 27 de enero de 1681, y llegaron a Veracruz el 3 de mayo, y así, a lomo de mula, pues de Veracruz, pasando por Puebla, llegaron a la Ciudad de México para poderse entrevistarse con los representantes de las misiones, desde luego con las partes políticas del virrey, y pues llegar a donde había sido destinado el padre Eusebio Quino. Y en octubre de ese año, bueno, pues parte para Guadalajara, a razón de que en ese momento ya existen algunos obispados
el primer obispado que hubo aquí fue el de Julián Garcés, desde luego, en la parte de Michoacán, Tlaxcala, Ciudad de México, después Guadalajara, etcétera, etcétera. Más o menos así se fueron dando en ese orden las diócesis. Y ya para ese entonces, siglo XVII, pues ya había diócesis establecidas, y la parte de la California se supone que le pertenecía a la diócesis de Guadalajara, o al episcopado de Guadalajara, para ser más concisos, ya que en ese entonces pues, no había definición literalmente definida territorialmente. Tan es el caso que en el caso de Michoacán, Vasco de Quiroga, en Tlaxcala, el primer episcopado, se me fue el nombre, a ver si ahorita, es Julián Garcés, y otros misioneros que estaban allá, pues se disputaban el territorio porque decían esta parte pertenece del lado de acá, no pertenece del lado de allá, y bueno, pues no había una definición territorialmente porque estamos hablando del siglo XVII, el territorio mexicano se sigue extendiendo hacia el sur y desde luego también hacia el norte. Entonces, pues el padre Quino llega a Guadalajara, el primer episcopado que hay es Fray Julián Garcés en Tlaxcala. En Michoacán está el padre muy querido por los michoacanos, Tata Vasco, obispo Vasco de Quiroga. Pero para ese entonces pues ya están un tanto organizados, de tal manera que él llega a Guadalajara. Sin embargo, tendrá que pedir permiso también al episcopado de Durango, porque como acabo de decir, pues se disputaban territorio, no había un lineamiento definido, para poder decir esta diócesis llega hasta aquí y hasta acá. Entonces, pues llegan a Guadalajara, y Guadalajara pues le dan luz verde para trabajar, sin embargo, en la California, y sin embargo, pues él tiene que ir al episcopado de Durango para que también le den autorización, y le dan autorización propiamente para poderse irse a las misiones de la California, sobre todo porque esos lugares pues estaban literalmente un tanto abandonados por los misioneros. Como dije, los misioneros todo el siglo XVI pues habían quedado en el centro, franciscanos, dominicos, agustinos. Por eso cuando se visita a la República Mexicana y sobre todo el centro de México, pues vamos a encontrar que hay muchos conventos franciscanos, muchos conventos dominicos, conventos agustinos, porque pues ellos se quedaron todo el siglo XVI ahí. Sin embargo, pues las misiones seguían extendiéndose, y por eso cuando llegan los jesuitas en 1572, todavía siglo XVI, pues ya se van a ir hacia el sur, más hacia el sur, más hacia el norte, para poder ensanchar la Nueva España, con los diversos virreinatos que hubo aquí, y decir incluso de manera general que aquí en nuestro territorio México nunca hubo colonias. Por eso es muy mal, una mala interpretación mencionar en las páginas de la historia que es la época colonial, así le llaman, sí, la época colonial, cuando estuvieron los españoles, la época colonial. Eso es falso, porque aquí no hubo colonias hubo en Estados Unidos, las 13 colonias. Y tan es así que hasta el día de hoy, allá en el norte, en Canadá, pues se habla inglés y se habla francés, porque hay una colonia francesa. Pero en el caso de México no hubo colonias, hubo virreinatos. Y entonces esos virreinatos propiamente, pues era la Nueva España, y se iban extendiendo hacia el sur, hacia el norte. Y el siglo XVI, pues propiamente está en la parte del centro. Ya a finales del siglo XVI se van extendiendo hacia el sur, hacia el norte, y la gran patria se va extendiendo gracias a esos heroicos misioneros. Bueno, y de esta manera, pues el padre Quino va a llegar a la parte de la California, esas partes en donde los grandes conquistadores tampoco pudieron conquistar. Decía este liberal, autor de Juárez, su obra de su tiempo, decía que lo que no conquistó la espada, lo conquistó la cruz de la evangelización, y que eso fue muy bueno, ¿no? Entonces, esa parte es importante mencionarla, porque allá en los desiertos de Sonora y las sierras de Durango, pues habían sido impenetrables todo el siglo XVI, y pues ahí ni los conquistadores con la espada pudieron lograr conquistar esas tierras.
esas tierras serán conquistadas por la cruz de la evangelización, y la cruz de la evangelización hizo esa parte del norte, en esos lugares del desierto de Sonora y las sierras de Durango, lugares inhóspitos, lugares en donde pues muchos misioneros entregaron su vida, murieron ahí, ya sea por el hambre, por la sed y desde luego por el ataque de las tribus indígenas, pues que eran bravas. Y además los conquistadores, el mismo Hernán Cortés había ido y fracasado, el otro capitán Ulloa fracasaron. Ulloa decía ya ni siquiera, en el caso de Ulloa, ya no regresó, no se supo, sus barcos fueron destrozados, quedaron ahí enterrados, sepultados en el mar, ¿no? Y sobre todo, ¿por qué querían llegar a la parte del norte en el caso de los conquistadores? Porque pues corrían las leyendas que allá había mucho oro, que había perlas muy hermosas, desconocidas, y que pues corrían las leyendas de que había mucho tesoro por allá. Entonces los conquistadores pues iban, pero así como iban ya no regresaban, se perdieron en el tiempo y en el espacio. Así que ahí llegaría el padre Eusebio Kino, y cuando llega literalmente a Guadalajara y se encontrará propiamente con el almirante Arrondo, gobernador que era de Sinaloa y Sonora, de Guadalajara parte para allá, y se encuentra con este almirante. Él va a preparar propiamente las embarcaciones para poder llegar a la California, y ya con la licencia del obispo de Durango, pues va a partir ya, no quería saltarse las reglas, y pues parte directamente para allá. Estamos hablando ya hacia el año de 1683. Años antes de que el padre Eusebio Kino, ya habían ido pues otros misioneros, otros conquistadores. 18 españoles habían sido asesinados por los nativos, especialmente por los guaycuros o guaycuras. Decían que cuando llegó el padre Kino le decían auriquí, auriquí, que quería decir en su lenguaje, váyanse, váyanse, no los queremos aquí, ¿no? Finalmente, bueno, pues llega a la California, comienza a realizar sus misiones. Una de ellas es la primera de esa misión de San Bruno. Ahí se encontrará con la tribu de los Seris, que es de las tribus más temibles del noreste, la tribu de los Seris. Cuando llega el padre Eusebio Kino, se da cuenta del contexto vivencial, como viven esas tribus, literalmente, sobre todo hablando en la parte del norte, literalmente desnudos, hambrientos, y eso le conmueve al padre Kino. Así que en este espacio habría que decir que los misioneros, de los que ya mencioné, franciscanos, dominicos, mercedarios, jesuitas, antoninos, hipólitos, juaninos, etcétera, porque los más sobresalientes, sobre todo, siempre se mencionan los franciscanos, a los dominicos, a los mercedarios, etcétera, pero pues llegaron otros como los hipólitos, los juaninos, los mercedarios, otros misioneros que pues también hicieron su labor de evangelización, pero en este espacio decir de manera general que no solamente misionaron, sino que civilizaron. Y esa es la parte que la historia oficial dictada desde la Secretaría de Educación Pública ha querido borrar, esa parte de la historia, imponiendo la leyenda negra que los misioneros, específicamente hablando de la Iglesia Católica, les vinieron a imponer la religión católica. Es una falsedad. Los misioneros fueron grandes civilizadores, y pensando sobre todo en la parte del norte, en donde literalmente vivían desnudos, en chozas perecederas, algunos incluso en cuevas todavía, y que lo único que comían era pitayas. Habría que leer los documentos que habla acerca de esas misiones, y que muchos de ellos propiamente incluso comían culebras. Se decía que le amarraban de los magueyes, le amarraron el hilo, se lo tragaban y después se volvían a sacar, se lo tragaban, se volvían a sacar, y ¿para qué contar más el contexto en que incluso llegaban a comer su propio excremento revuelto con pitaya, ¿no? Entonces, los grandes misioneros no solamente fueron evangelizadores, fueron civilizadores, fueron educadores, fueron maestros en el contexto de las ciencias. Y eso hay que dejarlo literalmente claro. Por eso especifiqué que en el caso del padre Eusebio Kino
no solamente pues era un profesor universitario, porque había sido profesor universitario, como dije, allá en Austria, en Alemania, luego en Italia, y que tenía un conocimiento plenamente vasto. Así que, pues, al padre Quino, de hecho, se le daba el título de gran civilizador incansable a caballo. ¿Por qué? Porque el padre Quino, algunos biógrafos han dicho que incluso algunos le denominaban el padre equino, imaginándoselo a caballo. Decían, el padre Quino hasta tiene más o menos esa parte de consonantes, quino con equino. ¿Por qué? Porque siempre anduvo en su caballo, montado su caballo, a caballo miles de kilómetros, muchas leguas recorridas a caballo. Incansable el padre Quino, se iba de un lugar a otro, y esa parte de incivilización que tenían las tribus del norte le conmovió mucho al padre Quino, que comenzó sus primeras misiones, y en las primeras misiones que comienza, pues se encuentra propiamente con los seris, que era de las tribus más temibles del noreste, y que ahí, pues, a unos misioneros habían llegado, y así como habían llegado, se habían regresado. Pero el padre Quino no se quiso regresar, de tal manera que se quedó, y se dice que el padre Quino tenía, pues, una manera de poder convencer de manera paciente, un rostro sereno, y que cuando él platicaba con aquellos que no entendían su lenguaje, pero que había traductores, que un padre le había mandado al padre Quino para que le hiciera de traductor, que les hablaba, y con solamente ver su rostro de paz, la manera que transmitía propiamente el contexto de plasmarles una mejor vida, de no vivir desnudos, de tener alimentos, de poder sembrar su propio alimento, etcétera, etcétera, de tener ganados, convencía a esas tribus que a final de cuentas como si ya lo hubieran conocido de tiempo, de tal manera que ese era el temple del padre Quino. Padre Quino propiamente se ganaba a la gente por su manera de ser, por su manera de actuar, por su temple que tenía, su carisma propiamente de paciencia, de amor por el prójimo, y de esa manera pues se quedó en las primeras misiones allá en el norte. Finalmente, decir que el contexto de las misiones sería mucho abarcar la parte de las misiones. Hizo infinidad de misiones. De hecho, en 4 años ya tenía la Magdalena, San Ignacio, Imuris, Cocóspera, Santa Marta, Tupo, las partes de Nogales, de Arizona, Los Reyes, infinidad de misiones. Pues hizo más de 50 misiones, y más de recorridos largos a caballo, y en cada pueblo que llegaba pues les trataba de auxiliarlos para que tuvieran una mejor vida. Por esa razón fue muy querido el padre Quino. Se encontró en una de las misiones, de las más grandes, las más reconocidas, podríamos decirlo casi en donde él realizó desde ahí partía de la misión en los dolores de Cosari, en donde estaba la tribu de los Pimas, aunque también cerca de ahí pues estaba la tribu de otras tribus que estaban ahí, pero sobre todo la parte de los Pimas, pues fue muy recibido bien el padre Quino. Ahí estaba el cacique Coxi, se hizo bautizar con su familia, y ese cacique se decía que pues era un cacique pues importante, vamos a llamarle así, y que se contactó con otros caciques de otras tribus, y ahí a razón del buen recibimiento que tuvieron con los Pimas, pues el padre Quino llegó a otras tribus, y esos mismos indígenas le hablaron a los otros indígenas que tenían una vida mejor. ¿Por qué? Porque cuando llegó el padre Quino, pues comenzaron a sembrar y tener huertos, y de esa manera tuvieron una mejor vida en las tribus del norte, porque él comenzó a hacer casas, de hecho capillas, y después ya no solamente capillas, sino ya iglesias grandes, en donde misión que llegaba, pues hacía una pequeña capilla, un pequeño cuarto donde se quedaba el misionero, un cuarto que regularmente el padre Quino pues nunca utilizaba, porque a final de cuentas se quedaba muchas veces en el desierto, en la selva, pues donde iba, ahí se quedaba, y su cobija simplemente era una piel de res, y la almohada era la montura de su caballo. Entonces,
ese grande hombre civilizador que llegó al norte, el padre Quino, pues estaba ya haciendo varias misiones. Como dije, en 4 años ya tenía alrededor de 15, 20 misiones, en donde pues ya tenía organizada la gente para poder sembrar, para poder organizar el ganado. Obviamente eso era financiado, como ya dije, primero por la duquesa que estaba en España, pero además él iba reproduciendo, y lo que se iba reproduciendo, produciendo, pues de esa manera enviaba ganado a otra tribu, de ahí para que pudieran comer, etcétera, etcétera. Y obviamente los alimentos. Pero, como dije, pues los desiertos de Sonora, las sierras de Durango y llegar a la California, pues era todo un reto heroico para poder llegar allá, sobre todo por el contexto inhóspito de poder cruzar para allá. De tal manera que hubo varios sacerdotes que le ayudaron al padre Quino, varios misioneros que fueron, pero sería largo relatar esos encuentros con esos otros grandes sacerdotes, que tendría que ser un tema de cada uno. Solamente mencionar aquí que uno de sus grandes amigos fue otro grande misionero que también tendríamos que hablar de él. Me refiero a Juan María de Salvatierra. Otro grande misionero que entre ellos querían llegar a la California y conocer toda la California. Se organizaron para hacer un barco que finalmente se enteraron la parte de religiosa y civil y les impidieron que hicieran ese barco para poder llegar bien y conocer la California. Bueno, finalmente pues ya no lo hicieron. Y en este momento pues tendríamos que hablar un poquito acerca de la política eclesiástica y desde luego la política civil. ¿Por qué? Porque el padre Quino pues fue también muy perseguido. De hecho, lo acusaban de que era muy desobediente, que habían ya enviado a más de 11 misioneros y que con ninguno de ellos podía llevarse bien, que el padre Quino tenía un carácter de la fregada y que no podían tener una buena relación y que por esa razón los misioneros se regresaban, cosa que era completamente falsa. ¿Por qué? Porque algunos misioneros, a razón de las tribus que a veces por ciertas circunstancias de discrepancia entre la parte religiosa, civil y el contexto en que se vivían, pues a veces la autoridad civil a veces rebasó, porque eso también hay que decirle, muchos conquistadores no estuvieron a la altura de la civilización, no estuvieron a la altura de la organización y cometieron muchos abusos. Y por esos abusos que hubo, las tribus se volvían en contra, no solamente del contexto civil, sino religioso. Pero ahí el padre Quino siempre trataba de poner la paz, pero pues no siempre se realizaba. Entonces las tribus llegaban y quemaban, incendiaban la capilla, incendiaban los huertos, incendiaban la cosecha y se regresaban otra vez a vivir allá en la sierra. Y por esa razón se le acusaba al padre Quino que con los misioneros que habían enviado, pues que no podía llevarse bien, lo cual era contrario, porque muchos misioneros que cuando veían ese contexto de poder, decía que por esa razón, pues muchos misioneros al llegar allá y ver esos ataques pues ya podríamos decirlo, de los Guaycuras, de los Pimas, de los Eris, etcétera, pues se regresaban y ya no regresaban a la misión. Pues otros eran asesinados, como el caso del padre Saeta. Y esa es la razón por la cual pues muchos misioneros se regresaban, se enfermaban, morían. Sin embargo, el provincial pues siempre le achacaba al padre Quino que era un padre que desobediente, y era muy atacado el padre Quino, sobre todo porque las misiones que él tenía daban mucho fruto. Entonces, una vez que ya estaban organizadas y que tenían ya huertos, que tenían semillas, que tenían cosechas, se dice que en la época del padre Quino pues era muy abundante, que incluso más abundantes que en la parte del sur y la parte centro. Y podríamos decirlo que se le envidiaba al padre Quino. Y en la parte civil, podríamos pensar que pues también había mucha envidia, porque lo que no podía realizar el padre Quino,
tendría que realizarlo el gobierno civil, pero a veces el gobierno civil no lo podía realizar. Y de esa manera el padre Quino entraba al quite. Hubo muchos personajes, muchos gobernadores que estuvieron a la altura de las misiones del padre Quino y que fue apoyado durante mucho tiempo. Y de esa manera las misiones del norte pues iban avanzando. Sin embargo, pues seguía latente la parte de la California, porque se cuenta que un día llegaron, es que tribu donde llegaba el padre Quino, el mismo representante bajaba a los pueblos conocidos por ahí de una que otra tribu y les platicaban de la vida que estaban llevando ya con el padre Quino. Y entonces se reunían los caciques, desde luego. Primero el padre Quino les hacía una misa en el contexto religioso. También comentar que se le acusaba al padre Quino de que a veces bautizaba sin previa preparación y que además bautizaba muy poquitos y que los bautizaba así de corrido, por decirlo así. Era acusado de muchas cosas. Pero cuando llegaba el padre Quino a una nueva misión, celebraba misa, reunía a los caciques, a los representantes, les platicaba la manera de vivir y ya siempre llevaba a alguien del representante de una misión y obviamente al ver la manera en que vivían, se les antojaba vivir de esa manera también, como dice las palabras del Evangelio, en los Hechos de los Apóstoles, que tenemos que hacer para vivir como ustedes viven. Pues el padre Eusebio Quino les ofrecía propiamente una manera buena de vivir, porque las tribus que estaban ahí, pues muchas tribus de hecho eran enemigas como tal, y el padre Quino hizo la paz entre tribu y tribu, y celebrando misas, ahí mismo se daban la paz después en la misma misa, y había fiestas grandes, y en las fiestas grandes eran invitadas otras tribus para que vieran la manera en que se convivía, y de esa manera lograban aceptar al padre Quino para que fuera a esas tribus. Decir incluso aquí una crónica del padre Quino que cuando llegaban más al norte, encontraron una tribu muy bárbara y que recibieron al padre Quino con bailes y gritos, y que iba con él otra persona civil, y que al escuchar los gritos y los bailes se espantó y se echó a correr por el desierto y se perdió. De esas más o menos crónicas, contar lo que pasaba el padre Eusebio Quino en las misiones del norte. Pues bien, el padre Quino, como dije, pues era todo un cosmógrafo, y a él se le debe haber insertado los primeros mapas de Arizona, de Sonora, de Baja California. Él subía a caballo las montañas para ver, porque él comenzaba como cosmógrafo a dibujar la parte del mapa del territorio que se estaba ensanchando en la Nueva España. El padre Quino, de no haber muerto y de haber tenido más autorización sin tantas trabas, hubiera llegado hasta la Alta California. De hecho, se le llama Alta California a razón del padre Quino, porque él estaba tratando de misionar la Baja California, lo que se llama Baja California. Pero la Alta California se llama así a razón propiamente del pensamiento del padre Quino de poderse extenderse hacia el norte, en donde desde luego también tenía mucho conflicto con los apaches, porque pues los apaches ya más hacia el norte, esos eran bravos. Y un día se agarraron, se dice que entre 10 apaches y 10 pimas, de la tribu de los pimas, se agarraron, y que pues se incendiaron pueblos, y después hubo revancha, hasta que finalmente pues llegaron a una tregua. Se van a pelear 10 apaches con 10 pimas, y el que pierda se somete al otro. Pues finalmente perdieron los apaches, porque es que eran muy buenos con la flecha, pero que los pimas eran muy buenos para poder esquivar las flechas, y lanzaban las flechas, las esquivaban y mataban a uno a otro, y finalmente perdieron los apaches. Pero aunque perdieron los apaches, se dice que no se sometieron. A ellos el padre Quino no pudo hacer misiones allá con los apaches. Sin embargo, decir que muchas veces los apaches trataron de invitar al padre Quino en el norte, más arriba ya de la California, lo que tendríamos que pensar lo que decía. Por eso se llama la Alta California, porque las tribus de allá se hablaba propiamente de las misiones que había hecho el padre Quino
en la Baja California. Finalmente, decir que en otro aspecto, que los mapas que realizó el padre Quino, pues son los que se insertaron, no solamente como los conocemos hoy, sino que se insertaron en la parte del estudio en España. No solamente en España, sino en otros países de allá, porque en el siglo XVI, después de que se descubrieron estas tierras, pues obviamente comenzaron a insertarse en el mapa mundi, podríamos decirlo así, y hasta ese entonces se pensaba que la California era una isla y que pues estaba rodeado plenamente de mar de los 4 lados. No se sabía, sino que hasta que el padre Quino llegó a caballo, literalmente las partes ya cuando se encontró con otras tribus y la parte de las famosas perlas que decía que se corría la leyenda. Un día le llevaron unas perlas al padre Quino, se dice que eran unas perlas preciosísimas de azules y que la traía una tribu. Entonces esas perlas el padre Quino solamente las había visto en California y habían bajado por la otra parte del mapa, por la parte de Sonora. Dice, pues, ¿cómo traen perlas aquí si esas solamente las ha visto en California? Y le dijeron, pues es que en realidad, digamos, les preguntaba que se habían llegado navegando, no cruzamos ningún mar, digamos por tierra. Entonces, él llegó a pensar que entonces la California no era una isla, sino que posiblemente se conectara con la parte obviamente lo que es el brazo de la Baja California, se conecta propiamente con Sonora. Así lo pensó el padre Quino. Al principio se pensaba que era una isla. Y obviamente esa intención también tenía el padre Juan María de Salvatierra, muy amigo del padre Quino. Hasta que un día llegó a caballo en la sierra del Pinacate y de ahí había un lugar que incluso hasta el día de hoy se conoce como el Camino del Diablo, porque para poder cruzar por esos lugares inhóspitos, en donde pues esas sierras, estos desiertos, pues estamos hablando que a veces iba con 60 personas, a veces iba con ganado para poder comer en algunos meses, y llegar a esa sierra, poder subir. Un día finalmente al pasar por la sierra del Pinacate y subir más arriba, descubrir finalmente otros cerros y otros cerros, hasta que descubrió que lo que hoy es la Baja California se conectaba con Sonora. Es decir, formaba parte del mismo territorio de lo que es hoy la República Mexicana, así denominada, México. A él se le debe habernos insertado en el mapa, como dije, pues obviamente él hizo los primeros mapas de Sonora, de Arizona, de California. A él se le debe porque era un gran cosmógrafo. Desde luego que hacia el norte pues había otras tribus como los Yumas, como los Quimas, y como decía, los apaches, con los cuales pues ansiaban que fuera el padre Quino, pero había ciertas, ¿cómo decir? Pues cuestiones arraigadas de la tribu que no permitían. Hay una crónica en donde se dice que más al norte reclamaban mucho al padre Quino, y eso también hay que decirlo, que al padre Quino siempre mandó a los provinciales, a los encargados, y siempre pidió misioneros, incluso al rey de España, en cartas, a través de la duquesa también, mandó pedir misioneros, y muchas veces pues no hicieron caso, porque acabo de decir que ya tenía más de 15 misiones, más de 20 misiones, y de repente llegaba uno, pues si llegaba uno se enfermaba y se moría, se quedaban sin misioneros. Y sobre todo, pues en la parte de California, pues él ansiaba quedarse ahí. Sin embargo, tenía, por razones de obediencia, pues era enviado a otros lugares, y a veces ahí se quedaba, pero pues él agarraba su caballo y se iba descubriendo nuevos pueblos y ahí haciendo misiones. Entonces, siempre careció de misioneros el padre Quino, porque le enviaban, pero muchos de ellos, pues, como dije, tanto eclesiásticos como civiles, pues no estaban a la altura y se regresaban. Entonces, pues decir que California y Sonora, pues finalmente estaban
amarrados, por decirlo así, juntos, es mi mismo territorio. Y pues el padre Quino no solamente era un misionero, también fue escritor. Se conoce una de sus obras que se llama Favores Celestiales. Ahí plasma el contexto del amor que le tiene a estas tierras mexicanas, las cuales evangelizó, las cuales civilizó, las cuales amó con todo su corazón. Porque en ese escrito dice así, la amorosa California, lo que le debe a la California, y propiamente ese contexto es el amor de sus amores, esas tierras, esos indígenas que lo querían como un padre y que era al único que obedecía en el contexto de la paz. Cuando había problemas, mandaban traer al padre Quino y el padre Quino arreglaba todo y hacía que se dieran la paz después de misa, como llegué a decir hace un rato, ¿no? Así, a grosso modo, pues el padre Quino, una de las misiones grandes, desde luego, fue en la California, en el pueblo de la Magdalena. Ahí era el sueño que tenía el padre Quino, sobre todo porque convenía además en la parte civil, a la Nueva España le convenía tener un puerto en California para la famosa nao de China, porque a veces la nao de China pues era asaltada por los piratas. Esa nao de China pues desde luego era robada, traía productos de Oriente y pues traía granos, semillas, condimentos, y pues era robado por los piratas y muchas veces no llegaba a la Nueva España, tanto de ida como de venida. Entonces hacía falta un puerto en la California, eso le convenía a la Nueva España, y es propiamente el sueño que tenía el padre Quino. O sea que el padre Quino, por eso decía, no solamente fue un gran misionero religioso, sino un civilizador, una gente que tenía un pensamiento vasto y que tenía un contexto de trabajo fuerte y heroico, construyendo casas, capillas, misiones, sembradíos, ganado, etcétera. Todo un civilizador el padre Quino, pero también, como dije, fue escritor, fue cosmógrafo y tenía una capacidad intelectual vasta que incluso cuando estaba en España y cuando estaba en Italia, muchos lo reclamaran para que se quedara como catedrático en universidades y desde luego en conventos. Sin embargo, el padre Quino, como dije al principio, su amor por las misiones, primero en China, pero Dios lo tenía predestinado para acá. Su corazón estaba plasmado en las misiones y en venir para acá fue providencialmente para venir a civilizar la parte del norte de lo que hoy es México. A él se le debe esas misiones, desde luego a los grandes padres que, como dije, fueron algunos auxiliares y otros de renombre, como el padre Saeta, como el padre Juan María de Salvatierra, que merecen capítulos aparte también, pero pues de los grandes que estoy enumerando ahorita, de esos misioneros, pues es el padre Quino, porque a él se le debe habernos insertado en el mapa. Tan es así que cuando estuvo en la Ciudad de México se dice que su presencia impactaba también al contexto de lo religioso en lo civil, que tan es así que Sor Juana Inés de la Cruz le dedicó unos sonetos al padre Quino. De gran escritor, cosmógrafo, misionero, civilizador, pues ya cansado, un hombre ya de pasando los 60 años, todavía se daba el lujo de ir, porque cuando descubrió la parte de California que estaba unida con el territorio mexicano en el contexto de la parte de Sonora, pues ya pasaba de 60 años el padre Quino y pues ya no era tan fácil ir a caballo. De hecho, varias veces se enfermó, muchas veces estuvo a punto de morir en la misma cabalgata. Hay que leer esos libros de la cabalgata heroica, miles y miles de leguas. No recuerdo ese libro, cómo se llama, Miles y miles de leguas, que recorrió el padre Quino. Y esas cabalgatas heroicas que hizo aquel hombre civilizador del territorio, sobre todo en la parte del norte de México, pues es una gran proeza a la cual se le debe y que en las páginas de la historia, sobre todo en la historia oficial, pues ha sido borrado esos grandes héroes, porque esos sí son héroes a los cuales se les debe honor y tributo y a los cuales en el norte, algunas todavía lugares conservan los nombres que les dio el padre Quino y que
tienen algunos monumentos y causa a ese grande hombre, ese grande héroe que fue el padre Quino. Finalmente, el padre Quino pues muere el 15 de marzo de 1711 de 66 años de edad, porque ya en la última misión que había establecido bien, pues había llegado el padre Campos, había construido ya una iglesia grande y quería que el padre Quino pues fuera a darle la bendición, como suele decirse. Y pues ya el padre Quino de 66 años bajó de la misión allá con los Pimas, bajó allá al pueblo de Magdalena. Con el padre Campos se dice que celebró una misa, bendijo la capilla y pues ya en camino se sentía enfermo. Sin embargo llegó por el amor que tenía a las misiones, por el amor que tenía a los indígenas, a los indígenas tantos que había conocido, como los guaycuras, a los mismos incluso apaches, a los Pimas, a los Yumas, a los Quiquimas, etcétera, infinidad de tribus. Pues todos a ellos tenía un amor por aquella gente. Y la paz que daba ahí, se dice que en esa fiesta pues llegaron de otras tribus, conociendo el temple del padre Quino, ya a su avanzada edad, 66 años, enfermó, terminando la misa, terminando la fiesta, y pues murió antes de medianoche, ese 15 de marzo de 1711, a la edad de 66 años, muere el padre Quino. Y el padre Campos, pues se dice que lo sepulta ahí en esa misma capilla que había hecho precisamente en honor a San Francisco Javier, el cual en su juventud de 18 años había sido curado el padre Quino. Entonces, pues hasta el día de hoy, sus restos permanecen ahí en esa capilla, ahí en esa misión de California. Ahí están sepultados los restos de este grande hombre, de este gran civilizador, el padre Francisco Eusebio Quino, al cual México, la religión y el contexto civil le deben mucho a ese grande hombre que cabalgó miles y miles de kilómetros en su caballo, incansable civilizador, incansable maestro, incansable evangelizador, porque la hizo de todo. Entonces, esa es una de los hechos históricos que tendríamos que resaltar en este contexto también religioso. Porque cuando hablamos acerca de historia, pensamos que la historia de México es aparte del contexto religioso. Y no es así. Porque México nace propiamente con la conquista, nace propiamente con la evangelización. Anteriormente existen las tribus de diversidad de dialectos que no podían comunicarse entre ellos y que gracias a esos grandes misioneros, como dije anteriormente, lo que no conquistó la espada, lo conquistó la cruz de la evangelización. Así lo decía Justo Sierra, que decía que escribió ese libro de Juárez, Uva y su tiempo. Justo Sierra, liberal, decía que lo que no conquistó la espada, lo conquistó la cruz de la evangelización. Y pues esa parte del norte se le debe sobre todo al padre Quino, al padre Saeta, grandes misioneros, pero aquí mencionar al padre Quino, y obviamente tendríamos que tener otros temas para hablar de manera individual de cada misionero y de los más sobresalientes, como dije, uno de sus grandes amigos, el padre Juan María de Salvatierra, el padre Ugarte, desde luego, en la parte del norte también. Hay muchos misioneros jesuitas, sobre todo, entregaron su vida y fueron, pues, acribillados, asesinados con flechas, fueron quemados. ¿Qué decir de esos grandes misioneros, grandes hombres que entregaron su vida no solamente por la cuestión del evangelio, sino por la parte de la civilización? Y pues como dije, sin temor a errancia, que había muchos en el contexto civil y también en el religioso que no estaban a la altura de la misión, que no estaban a la altura del evangelio, y que con algunos errores las misiones que con mucho trabajo se habían realizado, pues finalmente se deshacían y se desvanecían, y las tribus volvían nuevamente al retroceso de la civilización,
Pero con el tiempo, desde luego, incluso a veces pedía nuevamente que fuera el padre Quino, y el padre Quino llegaba y volvía a rehacer una misión que estaba destruida. Él la volvía a rehacer, y así rehizo muchas, por conflictos civiles, por conflictos que no estaban a la altura de la misión, que no estaban a la altura de la civilización, y por esa razón se perdieron muchas misiones. Sin embargo, como dije, y para terminar y para culminar este video, decir que si no, el padre Quino no hubiera muerto a esa edad y le hubieran dado más luz verde, porque como dije, pues él también tuvo muchas trabas, él hubiera ensanchado más el territorio hacia la parte del norte, porque lo estaba logrando con la ayuda de otros misioneros, desde luego con el padre Juan María Salvatierra, padre Ugarte, y que eso le convenía a la Nueva España. Así se ensanchaba el territorio y llegarían propiamente pues otros misioneros jesuitas a ensanchar el territorio que alevosamente los Estados Unidos pues nos los quitó. Previo a eso, pues la expulsión de los jesuitas en 1767, del cual tendríamos que hablar también un tema y un video, qué fue la expulsión de los jesuitas en 1717 y la expulsión desde 1750 en el sur de los jesuitas, grandes civilizadores, grandes educadores, y que el hecho de expulsarlos de la Nueva España era intencionado a través de la masonería para que los Estados Unidos se arrimaran y nos robaran el territorio que finalmente nos robaron en 1848 y después con la venta de Texas. Pero esos territorios, a la Alta California, Los Ángeles, Santa María de los Ángeles, allá en los Estados Unidos, muchos nombres pertenecen a grandes santos, a grandes misioneros, porque ellos en las misiones les dieron nombres a esos pueblos que hasta el día de hoy siguen permaneciendo en la historia, en el tiempo. San Antonio, Texas, San Fernando, etcétera, etcétera. Esos grandes misioneros estaban ensanchando el territorio porque las 13 colonias habían quedado propiamente pegadas en la parte del mar. No habían entrado tierra adentro. Los grandes misioneros que llegaron a Nueva España estaban ensanchando el territorio, y uno de ellos fue el padre Quino, al cual, como dije, le debemos un gran honor, un gran respeto, y será recordado como uno de los grandes civilizadores de la Nueva España, especialmente en el norte. Bueno, pues nos vemos en el siguiente video, hablar de otros contextos históricos que tienen que ver con la cuestión de la historia y de la religión. Dios les bendiga y nos vemos en el siguiente video.